Amén, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y los niños pueden ir a su clase si gustan. Ahí están las maestras que los van a acompañar a su clase. Y nosotros, los que ya no somos tan niños, ¿verdad? Nos quedamos acá estudiando la palabra de Dios. ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? Levante su Biblia ahí, ¿verdad? Si no tiene Biblia, háganos saber, alguno de los voluntarios va a pasar ahí a darle una, o puede aquí en el lobby escoger una. Ahí tenemos una Biblia en español, también en inglés, para que usted pueda continuar la lectura junto con nosotros, o en su teléfono usted también puede estudiar la Biblia. Muy bien, así que el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya vamos por el capítulo 2, hoy vamos a estudiar los versos del 14 al 21, ¿verdad? Y el título del tema del día de hoy se llama Jesús cambia vidas, ¿verdad? Somos testigos de la resurrección, pero Jesús sigue cambiando vidas, amén. Vamos a ver hoy cómo Dios transformó la vida de Pedro, ¿verdad? Uno de sus discípulos amados. Así que levante ahí su Biblia, ahí donde está, y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Diga ahí conmigo, esta es mi Biblia. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Diga ahí conmigo, esta es mi Biblia. Repita conmigo, esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Yo soy todo aquello que mi Biblia dice que yo soy. Yo tengo todo lo que mi Biblia dice que yo tengo. Y yo puedo todo lo que mi Biblia dice que yo puedo. Amén. Estoy listo para recibirla. Sé que me cambiará la vida. No seré la misma persona. Mi mente está alerta. Y mi corazón está receptivo para recibir lo que tú tienes hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios por la bendita, preciosa palabra de Dios. Vamos antes de empezar, estudiando este pasaje, quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Si tuvieras que dar una presentación a un público grande, ¿sí? De unos 20 minutos, ¿verdad? Estuvieras frente a un público grande, ¿sí? ¿De qué hablarías? Dime, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Sí? ¿Cómo preferirías dar tu presentación? ¿Prepararla con tiempo o te gustaría improvisar, verdad? Lo que se te venga en mente en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué preferirías prepararte para hablar un sermón? ¿O por qué preferirías ser espontáneo y hablar lo que Dios ponga en tu corazón? ¿Sí? Y una última pregunta, ¿cómo te sentirías al hablar enfrente de una gran multitud? ¿No es cierto que al tener un público así grandísimo, da como muchos nervios, ¿verdad que sí? Mucha emoción, se siente uno que como que las rodillas le tiemblan, como que se va a desmayar. Imagínate, hoy el día de hoy vamos a ver cómo Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, pudo hablar frente a un público, ¿sí? De más de 3,000 personas, ¿verdad? Y cómo Dios, a este hombre Galileo, que no tenía mucho estudio, Dios usó para traer el mensaje de salvación a muchos judíos de diferentes regiones que venían a la fiesta de Pentecostal. Así que el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, continuando nuestro estudio del libro de Hechos, versos 2, 14 al 41. Si gustan acompañarnos, vamos a leer aquí la palabra de Dios. Nos quedamos la semana pasada en el verso 13, ¿verdad? Hablamos sobre la llegada del Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar del verso 14 hasta el 41. Vamos a ver hasta el 21, pero voy a leer hasta el 41 para tener todo el contexto, ¿sí? Así que si me acompañan, dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante
junto con los otros 11 apóstoles, y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. ¿No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo? En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus niños e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Verso 19. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Verso 22. Pueblo de Israel, escuchen. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía qué iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley, ustedes lo clavaron a la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió y fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabio que Dios había prometido mediante un juramento. Y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Verso 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo y a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido. Le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes eligieron a él y a los demás apóstoles. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumaron a la iglesia en ese momento, en ese mismo día,
como 3,000 personas en total. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Damos gracias a Dios. Amén. Así que el día de hoy vamos a ver entonces los siguientes puntos importantes acerca de que Jesús cambia vidas. Hechos 2, 14 al 41. Número 1, vamos a ver el día de hoy el sermón de Pedro, ¿sí? La explicación de lo ocurrido, ¿sí? Cómo Pedro le habló a la multitud y le explicó lo ocurrido. Está en el verso 14 al 21. Número 2, vamos a ver la palabra de Dios cumplida, verso 22 al 24. La profecía de David, verso 25 al 28. Dios cumple su promesa, verso 29 al 36. Y una reacción genuina, verso 37 al 41. Así que el día de hoy no nos va a dar tiempo ver todo, solo vamos a ver el punto número 1, la explicación de lo ocurrido, del verso 14 al 21. Amén. Así que hagamos un repaso de lo que vimos en el capítulo anterior. Hablamos acerca de la palabra que Jesús les había dicho a sus discípulos aquí en Hechos 1:5. ¿Se acuerdan? Que les dijo Jesús, Juan bautizó con agua, ¿sí? Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, les dijo Jesús. Así que no se vayan de Jerusalén, esperen, ¿verdad? Cuando venga ese momento, ¿sí? Los discípulos tuvieron que esperar 10 días en oración, estaban ahí reunidos en el aposento alto, como mirábamos allí en el video, ¿verdad? Y Jesús les dio una promesa en Hechos 1:8. Les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, empezando en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, va en progreso, va en progresivo, ¿verdad? Así que la iglesia del Nuevo Testamento comenzó con 120, ¿sí? Con 120 estaban ahí reunidos orando, ¿verdad? En el aposento alto, ¿sí? Y ahí estaban María, la madre de Jesús, estaban sus hermanos, Jacobo, Santiago, Simón, que no habían creído en Jesús hasta que lo vieron resucitado. Ahora los vemos ahí juntos, orando, reunidos, ¿verdad? Jesús les dijo que no se fueran, que esperaran la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios los estaba encomendando a una misión muy importante, que era ser testigos de la resurrección de Jesús. No iban a hablar ellos cosas extrañas, iban a hablar se iban a enfocar en hablar lo que ellos habían visto, lo que Jesús les había enseñado, ¿verdad? Lo que ellos habían, cómo habían palpado a Jesús resucitado. Ellos iban a hablarle a la gente con convicción, pero no lo iban a hacer en sus propias fuerzas. Necesitaban el Espíritu Santo, que les iba a dar la fuerza, la dirección, la sabiduría para saber qué decir, y les iba a dar el coraje para enfrentarse a muchos obstáculos también, ¿verdad? Porque muchos los iban a meter a la cárcel, los iban a apedrear, los iban incluso a matar, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, cómo mataron al hermano de Juan, a Santiago, ¿verdad? Herodes lo mató, atravesó con una espada, ¿verdad? Y a Pedro lo metió a la cárcel, era el siguiente que seguía, ¿verdad?, en la lista, pero Dios lo guardó con un propósito, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento comenzó con 120 que esperaban la venida del Espíritu Santo. Cuando Él viene, abre como un fuerte viento, ¿verdad? Abre las compuertas y se dirige a los judíos, ¿sí? Y dice el verso 5, a toda nación debajo del cielo, ¿verdad? Esperen, les dijo, ¿verdad? Hechos 1:5, ¿sí? Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, les dijo, ¿verdad? Esperen. Ellos esperaron 10 días y fueron embestidos de ese poder, embestidos de la presencia misma de Dios, y empezaron a hablar de las maravillas de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, a través de la boca de los discípulos, ¿sí?, presentó al pueblo el mensaje de las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho.
declararon especialmente esas maravillas, lo que ellos habían visto acerca de la resurrección y cómo ellos vieron también a Jesús ascender al cielo, ¿verdad? Qué maravilloso, qué tremendo impacto para los discípulos fue este. Vemos ahí el cambio, ¿verdad?, de los discípulos, cómo ellos cuando crucificaron a Jesús y lo apresaron en el monte de Getsemaní, salieron corriendo, salieron huyendo, ¿verdad? Incluso Pedro, que dijo que no, que estaría dispuesto a dar su vida por él, lo negó 3 veces, ¿verdad? Dijo, yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? No sé de quién me habla, no sé, no lo conozco. Estaba Pedro temeroso, con mucha aflicción, pensaba que también él iba a pasar lo mismo, ¿verdad? Lo iban a crucificar, le iban a meter a la cárcel. Pero les faltaba el Espíritu Santo, les faltaba ese poder, esa valentía para enfrentarse a los líderes religiosos que deseaban matarlos, ¿verdad? Que no querían que predicaran acerca de ese tal Jesús, decían ellos, ¿verdad? Que era un impostor, que ellos se habían empeñado en matar y crucificar. Así que por medio del testimonio de estos discípulos, maravillas de Dios iban a ocurrir, ¿sí? Milagros iban a acontecer de estos miles de judíos que vinieron de diferentes partes a celebrar la fiesta del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Entonces, venían de todos lados. Dice el versículo aquí que estaban todos reunidos, ¿verdad?, de diferentes lugares. Dice, aquí estamos nosotros, dice el verso 9, capítulo 2, verso 9. Pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Había gente tanto judíos como inconversos, como conversos al judaísmo, o sea, judaizantes. Había tanto cretenses y árabes, ¿sí? Y todas estas personas ahora escucharon a los discípulos hablar en sus lenguas originales en que ellos habían crecido. Porque resulta que muchos judíos fueron dispersados cuando vino Babilonia y los conquistó, ¿verdad? Se los llevó cautivos. Entonces, habían muchos judíos regados por muchas partes, ¿verdad? Entonces, en la diáspora quedaron dispersados. Habían en África, ¿verdad? Específicamente en el área de Alejandría, ¿verdad? Había personas en Asia Menor, ¿sí? En Roma, en muchos lugares ahí, ¿verdad? Del Mediterráneo. Y entonces ellos habían aprendido los idiomas de esas culturas, ¿verdad? Es como aquí en Estados Unidos. Yo me recuerdo en el trabajo que tenía antes, nos juntábamos ahí, ¿verdad?, a recibir la mercancía, todas las cajas que llenábamos nuestra camioneta para ir a repartir. Y estábamos ahí en el parqueo, ¿verdad?, de la fábrica, esperando y todo. Y los escuchaba uno hablar a los compañeros. Habían morenos de África, ¿verdad?, que hablaban su dialecto, estaban ahí. Habían filipinos que estaban en este otro lado, ¿verdad?, hablando entre ellos ahí. Estaban polacos también que estaban ahí también platicando y hablando en polish, ¿verdad? Y estaban nosotros los mexicanos, los guatemaltecos y mexicanos ahí hablando y todo eso, ¿verdad?, en español. Y estaban de diferentes culturas. Y es interesante escucharlos hablar, ¿verdad?, todos ahí, cada uno en su propio idioma. Decía uno, ¿y qué estarán hablando? Es extraño, ¿verdad? Pero ahí estábamos todos, pero nos unía un único idioma que era el inglés, ¿verdad? Y ahí como podíamos, ahí nos comunicábamos como podíamos con ellos, ¿verdad? Pero así estaban estas personas, estaban ahí reunidas, habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta, ¿verdad?, del Pentecostés. Y hablaban de diferentes idiomas, pero el que se hablaba ahí en Jerusalén, ¿sí?, era el idioma arameo, ¿sí?, que era el que usó Pedro para comunicarse con toda la multitud, ¿sí? Así que ese día de Pentecostés era una fiesta muy especial. La iglesia llegó a crecer ese día, ¿verdad? Muchos creyeron. En ese momento había muchas gentes ahí congregadas, ¿verdad? Y también celebraban, la fiesta de Pentecostés también celebraba la fecha de cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí y les entregó la ley, ¿verdad? Y también esta fiesta de Pentecostés se llamaba la fiesta de las cosechas, ¿verdad? Así que eso
representa lo que Dios les ordenó, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo, a través del derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la misión de la iglesia ahora recoge los primeros frutos de una cosecha espiritual. Así que vimos también la semana pasada en el capítulo 2, versos 12 y 13, que muchos se burlaron, ¿verdad? Terminamos con eso, que dijeron, pero otros, dice, lo vamos a ver aquí, ahí lo tenemos. Dice, y estaban atónitos, ¿sí? Otra versión dice, maravillados, ¿sí? Y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaban. Pero otros se burlaban y decían, están llenos de vino, ¿sí? Otra versión dice, solo están borrachos, eso es todo. O sea, vemos aquí que habían judíos piadosos, ¿sí?, que sí tenían digamos, una inquietud sincera, ¿verdad? ¿Qué será esto que está pasando? Y se interesaban, ¿verdad?, sinceramente por saber qué estaba pasando, qué había sucedido, qué era eso, que estaban sorprendidos, que los habían escuchado a estos hombres galileos hablar en sus idiomas originales, ¿verdad? Realmente ocurrió un milagro. Pero vemos que había otro grupo ahí también, que dice la parte B del verso, que se burlaba, ¿sí? Que decían, no, estos están borrachos, estos están llenos de mostos, ¿sí? Eso es todo, aquí no pasó nada y todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos así conocen ustedes, verdad? De gente que no cree, ¿verdad?, en el Evangelio. Uno le habla acerca de las maravillas de la palabra de Dios y dicen, no, esos son cuentos, hombre. Lo que está escrito ahí lo inventaron los hombres, eso no. Ustedes que ahí ya te lavan el cerebro, hombre, estás loco. Ahí, ¿verdad? No creen. Entonces, había gente así también ahí que se burlaba de lo que había sucedido. Así que Lucas resume su relato sobre la reacción de la muchedumbre diciendo que estaban atónitos, maravillados. En el versículo 7 usa la misma palabra, ¿sí?, en el 2:7, ¿verdad? Estaban totalmente asombrados, ¿sí? Que dicen, ¿y cómo puede ser eso? Y usa la misma palabra, pero ahora agrega la expresión perplejos, ¿sí?, en el verso 12, ¿sí? Quedaban maravillados y perplejos, ¿sí? Y se preguntaban eso, ¿qué quería decir? Se decían unos a otros. Así que Lucas indica aquí que dice que las gentes continuaban confundidas porque no se podían explicar el milagro del cual habían sido testigos. Esta gente piadosa se pregunta unos a otros, ¿qué significa esto? Pero no todos los oyentes están perplejos. Lucas dice que cierto grupo ridiculiza a los apóstoles y a los que están con ellos. Los describe como incrédulos que se oponen al avance de la iglesia y de Cristo, ¿sí? Pueden ser comparados con la gente del mundo, ¿sí?, el cual empieza primero a ridicularizar, a burlarse del mensaje de Dios, ¿sí? Luego procede a cuestionar. Lo vemos aquí en Hechos 4:7. Los que están tomando nota, anoten ahí cómo Satanás usa. Esta es un arma que Satanás usa, el diablo, contra Jesús y sus perseguidores. Y va en aumento. Mira, aquí en Hechos capítulo 4, verso 7, dice que empezaron verso 2, aquí, ¿verdad? El verso 12 y 13, dice que se burlaba, ¿sí? Empezó la burla. Y mira ahora en el capítulo 4, verso 7, mira cómo va creciendo la cosa. Ahora dice que no solo se burlaban, sino que hicieron entrar a dos de los discípulos, a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿Sí? Estaban cuestionando, ¿ya?, acerca de cómo habían sanado a un cojo de nacimiento, a un paralítico, ¿sí? Y no se quedaron ahí. Después de cuestionar, ¿sí?, proceden a amenazar, ¿sí?, a dar amenazas. Les dijeron que no hablaran, que les iban a impedir que hablaran en el nombre de Jesús, ¿sí? Y ya en el capítulo 5, verso 18, ahora no solo los amenazan ni les prohíben que hablen en nombre de Jesús, sino ahora en el capítulo 5, verso 18 dice que los arrestaron a los apóstoles
y los metieron en la cárcel. ¿Ves cómo van empezando? Primero se burlan, después los amenazan, ¿sí? Les impiden hablar en nombre de Jesús. Ahora no solo los amenazan ni les impiden, sino los meten a la cárcel, ¿sí? Así que, y ahora en el capítulo 7, verso 58, vemos que ahora llegan más allá, ¿sí? Ahora no les basta solo con meterlos a la cárcel, también les dan castigo, ¿sí? En el 5:40 vimos ahí, ¿verdad? Que les infringen castigo. Vamos a ver, dice el capítulo 5, verso 40, dice que los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y los mandaron a que los azotaran, y luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ok, entonces vamos viendo ahí amenazas, les prohíben que hablen, los meten a la cárcel. Ahora no solo los meten a la cárcel, los azotan, ¿verdad? Les pegan, ¿sí? Y vemos ahora en el capítulo 7, verso 58, que ahora recurren a la muerte. Matan a uno a Esteban, ¿sí? Un hombre piadoso que andaba hablando de las promesas de Dios y de su palabra. Dice el verso 48, dice que sin embargo, el 7:58 dice que sin embargo el Altísimo no vive en templos hechos de manos humanas, dijo Esteban, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es mi estrado por mis pies. Y entonces dice que le dijeron, el verso 51, pueblo terco, les dijo Esteban, ustedes son paganos de corazón y sordos, les dijo Esteban, resisten al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hicieron los líderes religiosos? Verso 54 dice que los judíos se enfurecieron de la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y entonces ellos, el verso 57, se taparon los oídos con las manos, empezaron a gritar, se lanzaron sobre Esteban, sobre él. El verso 58, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusaciones, de todas las acusaciones que le hacían, se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes de este pecado, y dicho esto, murió. Verso 59. Entonces vemos aquí cómo estos líderes religiosos, estas personas, no creían, primero se burlaron de lo que pasó en Pentecostés, se burlaron de lo que los discípulos predicaban, endurecieron su corazón, los cuestionaron, los metieron a la cárcel, los azotaron, y no contentos con eso, ahora recurren al juicio, matan a Esteban a pedradas porque lo acusaban de blasfemo, de hablar de las maravillas de Jesús. Entonces, esto es la estrategia invariable del diablo contra Jesús y sus seguidores. Dios realiza milagros a la vista de todos para que los vean y los escuchen, y aún así la gente incrédula rehúsa aceptar la verdad, se mofan de lo que es santo y endurecen sus corazones. Los burladores declaran que los apóstoles están intoxicados de tanto vino. Atacan a Pedro y a sus compañeros con un argumento que es ridículo. Y dice, la hora del día para que la gente esté bajo la influencia del alcohol no es su comienzo. Pedro refuta sus acusaciones llamando la atención de la hora y del día. Y dice, son solamente las 9 de la mañana. Verso 15, capítulo 2, verso 15. Pedro refuta sus acusaciones y les dice, en el verso 15, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana, ¿sí? La hora novena, dice otras versiones, ¿verdad? Es demasiado temprano para emborracharse. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y así que Pedro empieza su sermón a explicar lo ocurrido del verso
del capítulo 2, verso 14 al 41. Así que después de enumerar a las naciones del mundo, de describir la reacción de la multitud, el milagro que había pasado en Pentecostés, de que muchas personas fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas, ¿verdad? Lucas centra su atención ahora en el sermón de Pedro, ¿sí? En el sermón de Pedro que predicó esa mañana. Ese es va a ser un modelo que vamos a encontrar más adelante en el libro de Hechos, ¿sí? Los sermones y discursos registrados, tanto de Pedro como de Pablo. Así que Pedro comienza explicando que el acontecimiento mismo citado es nada más y nada menos que la profecía de Joel, que luego, que estaba profetizado, ¿verdad? Que lo vimos la semana pasada. Así que luego Pedro predica el Evangelio de Jesucristo hace la referencia al sufrimiento de Jesús, a su muerte y a su resurrección y exaltación. Y por último, Pedro exhorta a la multitud a que se arrepientan de sus pecados y que sean bautizados. Mira, Pedro deja de ser un hombre temeroso, ¿sí? Pedro deja de ser un cobarde, ¿verdad? Pero ahora él está lleno del Espíritu Santo. Ha sido transformado. Ya no es el mismo Pedro de antes, ¿verdad que sí? Vemos ahí, mira el verso 14. Dice que entonces, lo vemos aquí, lo vamos a poner aquí en la pantalla. El verso 14 dice, al 15 dice que entonces Pedro se puso de pie con los 11, alzó la voz y les habló. Compatriotas judíos, les dijo, y todos los que viven en Jerusalén, esto les sea notorio y presten atención, les dijo, a mis palabras, porque estos no están borrachos, porque estos no están ebrios como ustedes suponen. Son solamente las 9 de la mañana. Entonces Pedro se levanta con tremenda voz, ¿verdad? Con tremendo valor. Cuando en el original dice que se puso de pie, no quiere decir que estaba sentado. Lo que quiere decir es que enfrentó a la multitud con valentía, ¿sí? Así que Pedro ahora es un líder. Lo vimos aquí cuando eligieron a Matías en el capítulo 1, ¿verdad? Que Pedro fue el que tomó la iniciativa y les habló de las profecías que habían hablado de Judas, Iscariote, que iba a traicionar a Jesús, ¿verdad? Y que era necesario que alguien más lo reemplazara, ¿verdad? Entonces fue Pedro quien se levanta, toma la iniciativa y les habla de las profecías del Antiguo Testamento. Así que inmediatamente, después de la ascensión de Jesús, Pedro asume el liderazgo en el grupo de los 120 creyentes en el día de Pentecostés, cuando toda la gente estaba perpleja por el milagro que había ocurrido de haber hablado en otros idiomas. Pedro se proyecta ante la multitud como un líder de los 12 apóstoles. En los primeros días, las multitudes venían a oír a Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús hablaba, cómo Jesús predicaba. Ahora las multitudes están viniendo a escuchar a los apóstoles. Mira, qué interesante, ¿verdad? Que lo mismo que Jesús les enseñó, ahora ellos se están enseñando a la multitud, ¿verdad? Y Pedro explica la profecía de Joel, ¿verdad? Que estaba ahí profetizado, ¿verdad? En Joel 2:8. Así que Pedro se da cuenta que tenía una tarea que ejercer, se da cuenta que tenía un liderazgo. Jesús ya le había encomendado. ¿Se acuerdan cuando terminamos el Evangelio de Juan en capítulo 21? Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Y él contestó, sí, Señor, yo te quiero, ¿verdad? La tercera vez le dijo, ¿realmente me quieres? Y Pedro, bueno, Señor, tú lo sabes todo, le dijo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, Pedro, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesús lo había encomendado a Pedro para una misión, para este momento, ¿verdad? Le estaba preparando su corazón. Pedro estaba desanimado porque había traicionado a su maestro, lo había negado 3 veces. Imagínate cómo estaba Pedro con un corazón quebrantado. Dios viene y lo restaura, ¿verdad? Con amor, ¿sí? Y lo encomienda. Pedro había decidido regresar a la pesca, pero el Señor tenía un propósito especial para Pedro. Ya no iba a ser el pescador que tenía su negocio, ¿verdad? Sino ahora iba a ser pescador de hombres, como le había dicho, ¿verdad? Seguidme y os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Así que entonces Pedro se puso de pie con los 11
y, y refutó lo que ellos habían dicho, ¿verdad? La gente está incrédula que dijeron que estaban borrachos, que estaban ebrios, ¿sí? Así que este hombre ordinario, pescador, llamado Pedro de Galilea, que mucha gente de Galilea los juzgaban porque eran gente común y corriente, sin mucha educación, ¿verdad? Diferente a los de Jerusalén, ¿verdad? Que eran gente docta, religiosa y conocedores de la palabra. Más sin embargo, algo sí tenían los judíos, ¿verdad? Que eran muy devotos. El día de descanso, el día de reposo, el día sábado, todo judío acudía a la sinagoga, ¿sí? Como nosotros ahora domingo, ¿verdad? Que venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Todo judío asistía a la sinagoga y escuchaba cuando leían las escrituras, ¿sí? El Antiguo Testamento, tenían las escrituras de Moisés, los 5 primeros libros de la ley, ¿verdad? El Pentateuco que le llamaban, ¿verdad? Aparte de eso, ellos conocían muy bien, lo memorizaban, ¿verdad? Se lo transmitían a sus hijos y a sus nietos, las escrituras, todo el Antiguo Testamento, especialmente los primeros libros de la ley, ¿verdad? El Torá que le llamaban ellos. Y también el Torá incluía no solo el Pentateuco, los primeros libros de la ley, sino también incluía los salmos y los profetas. Por eso es que Pedro conocía muy bien la profecía de Joel, ¿verdad? Porque la había escuchado desde niño, cómo lo leían en las sinagogas, las profecías. Pedro también cita aquí acerca de David también, porque ellos tenían los salmos también, ¿verdad? Que había escrito David. Así que hay un versículo, ¿verdad? Que dice, que Jesús dice que no os preocupéis, dice, cuando estéis frente a las cortes, porque el Espíritu Santo os revelará, pondrá palabra en tu boca. Este versículo se ha malinterpretado, ¿verdad? Porque piensa la gente, no, pues yo no tengo que ir a un seminario, yo no tengo que prepararme, estudiar la palabra de Dios, porque al fin y al cabo el Espíritu Santo me lo va a revelar todo. Equivocado. El Espíritu Santo te va a revelar todo aquello que tú hayas memorizado, todas aquellas escrituras que tú hayas leído, ¿sí? Que tengas ahí guardado en tu corazón. Tú vas a ver cómo de repente viene a tu mente esos versículos, ¿verdad? Que tu mamá te leyó tal vez cuando eras niño, o la maestra allá en la escuela dominical te aprendiste de memoria. Esos versículos van a venir a tu mente. Pero Pedro había pasado tiempo escuchando la ley. Pedro había pasado 3 años con Jesús. Jesús le había estado hablando del reino, ¿sí? Del reino de Dios. Así que Pedro ahora está siendo usado como pescador de hombres para compartir y explicar las profecías del Antiguo Testamento. Pedro enfrentó a la multitud, presenta este relato que Pedro, ¿sí? Ahora es un líder, ¿sí? Para los apóstoles. Así que para los apóstoles ahora Pedro está anunciando en su sermón y les está hablando en un solo idioma, el arameo, ¿sí? Que es la lengua que hablaba la mayoría de las personas reunidas y que todos entendían, ¿sí? Esto se deduce a leer el verso 37 que leímos ahorita, el capítulo 2, verso 37, donde dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos y que a ellos dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? O sea, quiere decir que ellos entendieron el idioma, el lenguaje que Pedro les estaba hablando, ¿verdad? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice a cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Verso 38. ¿Te das cuenta? Cómo Pedro, ¿verdad? Reaccionó, ¿sí? Inmediatamente así a la cuestión que las personas le hicieron, ¿verdad? Cómo después de que Pedro expuso su sermón, llegó a las personas a tal convicción que se preguntaron y le dijeron, Pedro, ¿ahora qué tenemos que hacer? Hemos matado al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? Lo hicieron por ignorancia, les dice Pedro, ¿verdad? Pero ahora arrepiéntanse, ¿sí? Bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el don del Espíritu Santo y el perdón de sus pecados. Eso es, hermanos, lo que todos nosotros debemos de hacer, ¿verdad?
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sí? A solas, ahí en la intimidad de tu hogar, en las mañanas, como cantábamos hoy, ¿verdad? La palabra de Dios nos va a confrontar, la palabra de Dios nos va a inquietar, la palabra de Dios nos va a decir qué es lo que está malo dentro de nosotros, cómo debemos cambiar, cómo debemos arrepentirnos, cómo debemos de buscar agradar a Dios. Y una de las cosas que vamos a ver, conforme vamos conociendo más a Dios, es de que tenemos que arrepentirnos todos los días, ¿verdad? Porque todos los días pecamos y todo eso. Tenemos que pedirle a Dios perdón, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría para entender su palabra. Pero también, si tú no te has bautizado, es algo que también el Espíritu Santo te va a poner en tu corazón, que puedas tomar ese paso de fe y obediencia. El año pasado, gracias a Dios, 7 personas de acá se bautizaron, ¿verdad? Incluyendo la familia de nuestro hermano Francisco. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque es Dios el que trae ese convencimiento a las personas y dice un paso al frente: yo quiero bautizarme, ¿verdad? Ya tengo algún tiempo de estar estudiando la Biblia, de estar escuchando la voz de Dios. Yo quiero dar ese paso de fe. Así que yo te animo, si hay alguien aquí que aún no se ha bautizado, de que ahorita en el mes de agosto vamos a tener la oportunidad de poder ir nuevamente allá a Lake Geneva, ¿verdad? A oficiar los bautizos. Así que vamos a dar unas clases, ya lo vamos a poner en el calendario, empezando el próximo mes, en julio, para que tú empieces ya a preparar tu corazón para el bautismo, ¿verdad? Jesús se bautizó y él no tenía pecado, ¿sí? Y ahora él nos dice que nosotros, ¿verdad? Que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor en nuestras vidas, nos manda que también nosotros sigamos su ejemplo y nos bauticemos. Pero quizá tú dirás: pues a mí me bautizaron cuando yo era chamaco, cuando era un bebé. No, el bautismo es algo que refleja arrepentimiento. Dígame tú, que un bebé, ¿qué pecado va a tener un bebé? ¿Sí? Un bebé, ¿sí? No entiende tampoco lo que está pasando, ¿verdad? A mí me bautizaron cuando yo era pequeño, tenía me llevaron mi padrino, mi madrina, ¿verdad? Pero yo no me recuerdo realmente, ¿verdad? Solo veo la foto ahí, ahí estoy, ¿verdad? Pero yo tuve que dar ese paso ya cuando ya crecí, cuando ya tuve noción de que estaba en pecado, tuve que arrepentirme, recibir a Cristo en mi corazón. Y junto con mi esposita tomamos la decisión un día de bautizarnos, ¿verdad? Había una alberca así chiquita, así que apenas el agua nos llegaba como por acá a la rodilla, de esas de niños, de esas inflables. Ahí nos acostaron y ahí nos echaron el agua ahí. Pero estábamos nosotros bien gozosos, ¿verdad? Que queríamos servir al Señor y juntitos nos bautizamos. Damos gracias a Dios. Así que Pedro le dice a la multitud: bautícense cada uno, ¿sí? Para arrepentimiento de sus pecados, en el nombre de Jesús, ¿sí? Para que el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando tú confiesas tus pecados, ¿sí? Cuando tú le dices al Señor: ven a mi vida, ven a mi corazón, Señor, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados, y tú le pides al Señor que envíe su Espíritu Santo a morar en ti, Él manda su Espíritu Santo y viene a morar en cada uno de los corazones arrepentidos, ¿sí? Que por fe abren su corazón a Dios. El Señor les perdona sus pecados y les da la salvación y la vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón. Esto es lo que la profecía de Joel está diciendo. Y lo vamos a ver aquí. Dice aquí. Hechos 2:37 dice que al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y Pedro les dice: esto es lo que aconteció. Hechos 2:16 al 18. Mas esto es dicho por el profeta Joel, que en los últimos días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto estaba escrito miles de años antes por el profeta Joel, y ahora lo trae Pedro aquí en Hechos capítulo 2, verso 16 al 18. Entonces vemos ahí que se cumplió esta escritura el día de Pentecostés, ¿sí?
Dice también aquí que Pedro comienza su sermón citando este pasaje del Antiguo Testamento, pone en práctica lo que Jesús les había enseñado de que citaran las Escrituras y luego mostraran su cumplimiento y su aplicación. Así como Jesús les enseñó, ¿se acuerdan? Camino a Emaús, Jesús les enseña a 2 de sus discípulos, ya Jesús resucitado, ¿verdad? Y les empieza a explicar las Escrituras, empezando desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los profetas, de todo lo que hablaba acerca de Jesús y que se había cumplido, ¿verdad? Porque ellos aún no entendían, no tenían el Espíritu Santo. Ahora tienen el Espíritu Santo que viene y les trae revelación. Y Pedro dice, es el cumplimiento de la profecía que está en Joel 2:28. Lo que ustedes han visto hoy no es casualidad, ya Dios lo tenía preparado desde hace muchos años. No están borrachos estas personas, están llenos del Espíritu Santo. Les explica que la profecía ha sido cumplida. En pocas palabras, Pedro indica que la era de los últimos días ha llegado, la era mesiánica, ¿sí? Se ha cumplido, ¿verdad? Entonces, de que Jesús derramaría de su Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre toda carne, sin hacer distinción, ¿sí? Porque los judíos pensaban que solo ellos, ¿verdad?, eran merecedores de la herencia, ¿verdad?, por ser judíos, ¿verdad? Ellos pensaban que tenían que circuncidarse para agradar a Dios. Ellos pensaban que tenían que cumplir toda la ley al pie de la letra. Y no solo la ley, sino todas sus costumbres, que habían hecho un montón de tradiciones, ¿verdad? Pero ahora el Señor dice, no, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre cada ser humano, hijos, hijas, esclavos, libres, siervos, siervas, ¿verdad?, jóvenes, ancianos, ¿verdad?, sobre toda lengua, ¿sí?, sin distinción. Qué precioso, ¿verdad?, que el Señor no hace distinción de personas, ¿verdad que no? Sea chamaco, sea niño, todo aquel que se arrepiente, el Espíritu Santo viene sobre él y lo llena con poder. Amén. Así que en estos días, posteriores días, se cumplió esta escritura. Dios concede su bendición a su pueblo que se arrepiente de sus pecados. Estos días inauguran entonces la era mesiánica en la cual Dios derrama de su espíritu sobre todo el pueblo. Derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano, dice esta profecía de Joel, es la expresión de todo ser humano, incluye tanto a hombres como a mujeres, jóvenes y también ancianos. De igual manera en Hechos y Lucas dice que Dios no hace distinción entre hombres y mujeres. Y vemos ahí en Hechos 8:3 que tanto hombres como mujeres sufren la persecución, tanto hombres como mujeres se unen a la iglesia, Hechos 17:4 y 12, y tanto hombres como mujeres también enseñan, Hechos 18:26. Así que dice también la profecía que sus hijos y sus hijas profetizarán. ¿Cuál es el significado del verbo profetizar? Bueno, en el ambiente del Antiguo Testamento, un profeta era aquel que profetizaba el futuro, que podía predecir el futuro. En el acontecimiento del Pentecostés, no pareciera que está prediciendo el futuro. Así que otra interpretación para profetizar equivale a predicar. ¿Tú predicas la palabra de Dios? Tú eres un profeta, ¿sí? Porque tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, la profecía funciona así, ¿sí? Si tú obedeces todo lo que está aquí escrito en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Que todo te irá bien, ¿sí? Pero si tú haces oídos sordos y desobedeces a lo que aquí está escrito, ¿qué dice la profecía? Que todo te va a ir mal, ¿sí? Si te apartas de Dios, si adoras ídolos, ¿verdad?, si desobedeces a Dios, créeme que si no pones por obra la palabra de Dios, te va a ir mal, ¿sí? Pero si tú honras a Dios, obedeces, Dios promete, ¿sí?, que si tú le honras, si tú pones en primer lugar su palabra y le crees de todo corazón, Dios te va a bendecir, Dios te va a librar de las garras del enemigo, de Satanás, del devorador. Dios te va a librar de la muerte, ¿verdad? Y te va a bendecir, dándote largos días. Mira, para los jóvenes, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, ¿verdad?, para que tengas largos días sobre la tierra. Pero ¿qué pasa cuando un joven dice, nah, yo no quiero saber nada? Hace oídos sordos a los consejos de su padre, no quiere escuchar la voz de Dios, no obedece la Biblia, no obedece nada. Y se va a la calle, se junta con malos amigos, como muchos ha pasado, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa con este muchacho?
lo más probable es que va a terminar juntándose con malas amistades, va a terminar en drogas, va a terminar en el hospital, o tal vez va a terminar en la cárcel, o va a terminar muerto en un cementerio, ¿verdad? Por haber desobedecido el consejo sabio de la palabra. Porque, y es más, ¿se acuerdan cuando Jesús sanó en Juan lo vimos en el libro de Juan, cuando Jesús sanó a un paralítico en el estanque de Betesda? Llevaba 38 años ahí paralítico el pobre hombre, ¿va? Y viene Jesús, lo sana, ahora que ya puede cantar, saltar y danzar, se va al templo gozoso, ¿verdad? Y alabando a Dios. Y se encuentra Jesús por ahí, ¿verdad? Saliendo, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dice Jesús a este hombre? Le dice, ¿quién te sanó? Jesús, yo soy el que habla contigo. Le dice, vete y no peques más, porque si no, si pecas, si no te apartas de tus pecados, cosa peor te va a ocurrir, le dice, ¿verdad? Vas a estar peor que como estabas ahí antes tirado ahí mendigando, ¿verdad? 38 años. Así que para una persona que ha conocido, ¿verdad? Las bendiciones de Dios y se aparta y quiere volver otra vez a su vida pasada, le va a ir peor que como estaba antes de haber conocido a Cristo, ¿verdad? Porque ahora conoció y se apartó, ¿verdad? Así que Dios no quiere que eso pase, Dios quiere que las personas le conozcan, le obedezcan y que obedezcan su palabra, ¿verdad? Para que todo les vaya bien. Así que en la iglesia primitiva los profetas instruían, exhortaban al pueblo de Dios, ¿sí? Vemos ahí como Felipe, el evangelista, ¿verdad? Tenía unas 4 hijas, dice que eran profetas y profetizaban, Hechos 21:9. Así que también otro cumplimiento de la profecía dice que sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, dice, ¿verdad? Así que Dios también se revela a sí mismo mediante la profecía, por medio de visiones, con sueños, tal como la Escritura repetidamente da fe de ellos, ¿verdad? Con el derramamiento del Espíritu Santo, todos los creyentes, sin distinción de sexo, edad, situación social, reciben la sabiduría y la habilidad de conocer a Dios, de tal modo que ya no será necesario que cada uno enseñe a su prójimo acerca del Señor. ¿Por qué no vemos ahí? Vamos a ver 2 versículos, Jeremías 31:34, y ya vamos a terminar con esto. Dice, Jeremías 31:34, a ver si me ayudan a leer ahí, dice, ¿no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor? Porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, ¿sí? Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Que cuando Él viene y nos perdona, Él promete no acordarse más de nuestros pecados, ¿verdad? Pero uno es el que anda recordándose, ¿verdad? Dios ya nos perdonó y seguimos, nosotros todavía no aceptamos el perdón de Dios, todavía nos sentimos culpables. Ya Dios ya nos perdonó, si tú te arrepentiste, entregaste tu vida a Cristo, ya Dios te borró tus pecados, ¿verdad? Y te da una vida nueva. Y también dice Hebreos 8:11, dice que y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Así que se cumple estas 2 profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? Y vemos aquí cómo Dios perdona, ¿verdad? Al pecador. Así que Lucas tampoco no dice, también otra cosa que dice la profecía de Joel, dice que, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Así que, aunque Lucas dice que Pedro cita la profecía de Joel, no presenta su aplicación, ¿verdad? Vamos a poner ahí la profecía de Joel que habíamos dicho, ¿verdad? Ajá, ¿sí? Ahí dice, entonces, mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Así que, aunque Pedro cita esta profecía de Joel, Lucas dice que Pedro no presentó su aplicación. No dice que esta profecía se cumplió en el momento de la muerte de Jesús, cuando las tinieblas cubrieron con oscuridad. ¿Se acuerda que cuando Jesús murió en la cruz, hubo una oscuridad completa de mediodía hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Esto está en Mateo 27:45. En ese lapso el sol no fue visible y las señales de la naturaleza fueron un elocuente testimonio de la muerte de Cristo.
Así que además Lucas nos dice que en Pentecostés Dios cumplió la profecía de Joel respecto a las señales y prodigios. Relata que el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en Jerusalén, en Samaria, capítulo 8, verso 17, en Cesarea, capítulo 10, verso 44, y en Éfeso, capítulo 19, verso 6. Pero en ninguna de estas ocasiones vieron las personas las señales de la naturaleza como lo predijo Joel. Y como punto final podemos decir que Lucas también hace caso omiso respecto al cumplimiento de la profecía de Joel acerca de esas señales y maravillas. Joel dice que todas estas cosas tendrán lugar antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Así que, sin embargo, del anuncio de los ángeles, ¿se acuerdan ahí en Hechos 1:11? Que les dijo el ángel a los discípulos, les dijo: hombres de Galilea, les dijo, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Entonces Lucas enfatiza, no enfatiza tanto la doctrina, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo, su regreso, ¿verdad? Aunque los creyentes en el día de Pentecostés ya esperaban, ya sabían, ¿verdad?, del regreso de Jesús. Lucas, sin embargo, Lucas enfatiza la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús. Lo vimos ahí en el verso 22 al 36. Pero no enfatiza su regreso. Solo dice lo que Pedro cita de la profecía de Joel, y de todos modos se cumplió el propósito que estaba escrito. ¿Cuál era ese propósito? En Hechos 1:8, ¿verdad? Que es que los apóstoles iban a ser testigos desde Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que por otro lado, en los escritos de Pedro, al final de su vida, cuando él escribe primera y segunda de Pedro, sí cita en segunda de Pedro 3:10 al 13 la segunda venida del Señor. Y lo dice ahí, lo vamos a leer en esta profecía de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así que Pedro sí hace mención acerca de la segunda, del juicio final, de la segunda venida de Cristo, como una de las doctrinas de la iglesia. Así que muy apropiadamente Pedro se refiere al regreso de Cristo como el día del Señor. Esto es el día del juicio. Para el incrédulo será este día, significa castigo eterno, pero para nosotros los cristianos significa salvación en la presencia de Dios. Así que también dice la profecía ahí en Joel que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro usa este último versículo en su cita a la profecía de Joel como una introducción a la explicación del Evangelio de Cristo, que lo vamos a ver la próxima semana, de los versos 22 al 36. Así que Pablo usa el mismo texto cuando habla acerca de la salvación. Miremoslo también ahí en Romanos 10:13. Ya vamos a ver aquí que Pablo también escribe y dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿Te das cuenta? Qué bendición, ¿verdad? Que hay salvación para toda aquella persona que se arrepiente. Hay salvación para aquel pecador arrepentido, ¿verdad? Hay oportunidad de arrepentimiento. Está el Señor esperando, ¿verdad? Que Él no quiere, dice, que nadie perezca, sino que lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de su verdad. Así que esta profecía, ¿sí?, la forma en que Pedro habla a la multitud acerca de la profecía de Joel, ¿sí? Ahora Pedro ya no les está hablando a todos en general, sino ya individualmente se está enfocando. Si cada uno de ustedes se arrepiente, si cada uno de ustedes invoca el nombre del Señor, serán salvos. Deben escuchar el Evangelio y deben
invocar el nombre del Señor para ser salvo. A estas alturas del sermón de Pedro, los oyentes ya entienden el término que Pedro les dice del Señor, que equivale a Dios. Ajá. Así que como conclusión de su sermón, Pedro declara abiertamente y deja establecido que Jesús es el Señor y el Cristo, ¿sí? Vemos ahí en Hechos 2:36 que les dice Pedro a la multitud, y ya con esta vamos a terminar. Hechos 2:36 le dice: sepan pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios la ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. ¿Sí? Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios abre el camino de salvación a todos, tanto judíos como gentiles. Su promesa está dirigida a cada uno de nosotros en particular, y existe entonces una respuesta que tenemos que dar cada uno como individuos, entre creyentes. Ahora, como miembros del cuerpo de Cristo, Jesús instituyó a su iglesia en el día de Pentecostés. Nace la iglesia. Así que como conclusión podemos decir que después de la resurrección de Jesús y antes de que ascendiera al cielo, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados, a algunos les serán perdonados. Y si retenéis los pecados, a algunos les serán retenidos. Juan 20, 22, 23. Y luego en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, sobre las mujeres, sobre María, la madre de Jesús, sobre los hermanos de Jesús y otros. En total eran 120. Lo vemos ahí en Hechos 1:12, ¿verdad? Que estaban todos reunidos en el aposento alto, ¿sí? Y dice: después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde estaban hospedados. Y estos son los nombres de los que estaban presentes: estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, estaba Andrés, estaba Felipe, estaba Tomás, estaba Bartolomé, estaba Mateo, estaba Santiago, hijo de Alfeo, estaba Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Esos hermanos que no habían creído, que habían crecido junto con Jesús, y que aparece ahí, ¿verdad?, en los evangelios, que creían que Jesús estaba loco, que fueron un día a llamarlo, ¿verdad?, y no habían creído. Ahora están aquí reunidos, orando todos juntos, ¿verdad?, junto con María, y están todos en el aposento alto. Estos 120 están ahí reunidos, esperando la venida del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Dios abrió el camino de salvación a todos, tanto judíos como gentiles. Su promesa está dirigida a cada persona en particular, y Dios exige que cada uno de nosotros tengamos una respuesta personal, ¿sí? Cada uno de nosotros, siendo ahora creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo, formamos la iglesia cristiana. Dios dio el Espíritu Santo para que estuviera con la iglesia de Jesucristo por siempre. Todo aquel que cree en Jesús y lo recibe en su corazón tiene la certeza de que el Espíritu Santo de Dios viene a morar de manera permanente en su corazón, que sus pecados le son perdonados y obtiene la salvación y la vida eterna. La promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo se cumplió el día de Pentecostés, que dijo en Hechos 1:8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Así que el Señor Jesucristo ahora está presente en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Así como los apóstoles ahora fueron encomendados para una labor específica de ser testigos y de ir a predicar con valor. Ahora nosotros tenemos ese mismo mandamiento, porque el Señor nos dijo antes de ascender al cielo:
Mateo 28, 19, 20 nos dijo el Señor Jesucristo, nos dejó este mandato y nos dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Preguntémonos, terminamos con estas preguntas. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Preguntémonos cada uno de nosotros, ahora que hemos conocido la verdad, de que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, que lo hemos recibido, los que ya lo hemos recibido. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo puedo yo ayudar a otros a que vean la presencia de Dios sobre sus situaciones personales? Dios quiere usarte, ¿sí? A ti, a mí, a todos, para que podamos ayudar a otros, a que puedan ellos también recibir al Espíritu Santo, a que puedan ellos también confiar en Dios, a que puedan ellos también recibir el perdón de sus pecados. ¿Cómo puedo yo ayudar a otros para que vean la presencia de Dios sobre sus situaciones personales? Hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que han perdido hijos, que se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite eso? Hay personas que han muerto con esta pandemia, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros compartirles del amor de Dios y decirle: Dios está ahí, presente en cada situación tuya, ¿sí? Busca a Dios, arrepiéntete, ¿sí? Dios es soberano, Él tiene todo bajo control. Entrégale tu vida, ¿sí? Él puede hacerte una nueva persona. Él puede cambiar tu corazón, ese corazón de piedra, ese corazón incrédulo. Dios te puede dar una nueva vida. Él puede transformar tu mente y tu corazón. ¿Cómo cada uno de nosotros podemos compartir a nuestros amigos y vecinos la noticia de que Cristo puede cambiar sus vidas? Pregúntate: ¿a quién podría yo compartirle estas buenas nuevas de salvación? Quizá algún mi hijo que está descarriado, a un compañero de trabajo, algún vecino. ¿Qué persona Dios está poniendo en tu corazón? Empieza a orar por ella y pídele al Espíritu Santo de Dios que te guíe el momento para que tú puedas y le compartas del amor de Dios. Puede ser que Dios te guíe a invitarlo a tu casa, a una comidita. Puede ser que Dios te guíe a llevarle un regalo, algo a su casa. No sé, Dios va a actuar de diferentes maneras cuando tú lo pongas todo en oración. Así que, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos guíe y que nos permita ser usados, así como Pedro proclamó el Evangelio de Jesucristo, primero en Jerusalén, la ciudad santa. Más tarde Pedro predicó las buenas nuevas en Samaria y Cesarea, y en otros lugares también. Gracias a la predicación de Pedro, mucha gente recibió el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo en su corazón. Así como Pedro, ahora nosotros tenemos que seguir proclamando el Evangelio de salvación a quienes aún no han experimentado tener el Espíritu Santo morando en su corazón. Y pregúntate: ¿qué personas necesitan ser cambiados? ¿Qué personas necesitan ser transformados por el poder del Espíritu Santo? El Señor Jesús no nos ha dejado huérfanos. Él nos ha dicho en su palabra: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por usar personas, Señor, como Pedro, Señor, como los apóstoles, Señor, que estuvieron dispuestos, Señor, a compartir, Señor, de las maravillas de tu ley, Señor, que pudieron hablar abiertamente, Señor, a las personas acerca del cumplimiento de las profecías, Señor. ¿Cuántas promesas no se han cumplido en tu palabra, Señor, acerca de ti, Señor? Que todo lo que nosotros hemos aprendido, no nos quedemos con eso, sino lo compartamos con otros, Señor. De lo poco, lo mucho que sabemos, que podamos decirle que solamente en ti, Jesús, hay perdón y salvación, que solamente en ti hay perdón de pecados, que solamente en ti hay libertad, Señor. Tú has venido
a libertarnos de las cadenas del pecado, Señor. Tú has venido, Señor, a dar libertad a los cautivos, a abrir las puertas de la cárcel a aquellos que están prisioneros del pecado, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que derrames de tu gracia, que derrames de tu sabiduría sobre nosotros, Señor, de todos los versos que hemos memorizado, hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poderlos compartir a otros, Señor, especialmente a estas personas que amamos, que aún no te conocen, Señor. Úsanos, Señor, para gloria de tu nombre, así como usaste a Pedro y a los apóstoles, Señor. Que no tengamos vergüenza, Señor, que podamos hablar con valentía, con denuedo, Señor. Que podamos, Señor, Espíritu Santo, Señor, hacer tu obra a la cual tú nos estás llamando a hacer. Te damos gracias, Señor, por el estudio de tu palabra que hemos tenido hoy, Señor. Y nos vamos llenos, Señor, de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto para nosotros haber compartido el día de hoy esta preciosa palabra. No se la pierdan, la próxima semana vamos a continuar con el versículo 22. Hoy solo cubrimos el punto número 1, la explicación de lo ocurrido. La próxima semana vamos a continuar con el punto 2, la palabra de Dios cumplida. Ahí en su boletín usted lleva los puntos importantes, y ahora estamos añadiendo también ahí en su boletín las preguntas inductivas, ¿sí? Usted va a encontrar ahí una lista de preguntas acerca de este pasaje que leímos, que usted va a poder hacerse en su casa, ¿sí? Los motivamos a que usted pueda tener un estudio bíblico con su familia, ¿sí? A que escuche la predicación que quedó grabada ahorita en Facebook, la comparta, la vuelva a escuchar, y que lea estos pasajes y responda a las preguntas que están allí, ¿verdad? Y para que usted mismo vaya poco a poco encontrando las respuestas. Ahí están los pasajes, ¿verdad? De cada respuesta a cada pregunta. Léalo ahí en su casa, tengan un tiempo de devoción con su familia y empiece a orar. Empiece a orar en su hogar, cómo usted puede empezar un grupo de estudio bíblico allí en su casa. Empiece a orar con su familia. Empiece con su familia, ¿verdad? No tiene que invitar a todo el pueblo, no. Empiece con su familia nada más y empiece a responder esas preguntas que le dimos hoy. Así que no nos resta más que desearle la bendición de parte de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonríe sobre ti y te sea compasivo contigo, que el Señor te demuestre su favor y te dé su paz. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego.